La palabra de Dios, mi amado hermano. Vamos a presentar el ministerio para los hermanos que nos están escuchando a través de Facebook y nos ven por las redes sociales. Somos Iglesia y Ministerio y Refugio La Esperanza, en Colina de la Mesa, en Tijuana, Baja California, México. Reciban saludos de mis pastores Alma Leticia Rosa Huertas y de mi pastor José Antonio Granados González y de todo el ministerio de Refugio La Esperanza, de la Iglesia Refugio La Esperanza. Y en esta tarde, mi amado hermano, ayer, hermano, acabamos la primera etapa de este libro de los Hechos, en los cuales estamos leyendo, en la cual se formaba esta primera etapa en Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Y empezamos el capítulo 2, del verso 1 al capítulo 8, al verso 3. Esta es la primera etapa. Esto tenía que pasar en Jerusalén, porque acordamos del evangelio que Jesucristo le dijo a los discípulos: no salgan de aquí hasta que hayan recibido el Espíritu Santo, hasta que haya venido el Espíritu Santo. Y fue la promesa de Dios. Y aquí los discípulos tuvieron que esperar, porque Jesucristo fue crucificado, Él murió, pero resucitó al tercer día y todavía estuvo con sus discípulos. Ya no anduvo con la gente, ya no anduvo en el pueblo, solamente a sus discípulos se les aparecía, solamente a ellos. Pero que era importante para que viniera el Espíritu Santo, Jesús tenía que haber sido la ascensión a los cielos, se tenía que ir Jesús para que el Espíritu Santo, el Consolador, viniera aquí a la tierra. Por eso Él decía que Él se iba a ir y no nos dejaría huérfanos, que mandaría al Paracleto, al Espíritu Santo, al Consolador. Y es por eso que Él les dijo, después de la resurrección y de la ascensión de Jesús al cielo, que le encontramos en Hechos capítulo 1 del 4 al 11, le encontramos. Ahí encontramos la ascensión de Jesús a los cielos, la resurrección y la ascensión de Jesús al cielo. En Jerusalén, ¿por qué Jerusalén? Jerusalén es el escenario de la formación del núcleo cristiano más antiguo de la historia. Ahí donde empezó el cristianismo, allí en Jerusalén, cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, ellos empezaron a anunciar la palabra, a anunciar el evangelio y hablar de Jesús, del Cristo resucitado, de la resurrección de Cristo, mi amado hermano. Ahí se formó el primer núcleo del cristianismo en la historia del cristianismo. Y ahí empezó todo, en Hechos capítulo 1, del capítulo 12 al 26, que ya lo leímos cuando empezamos el libro. Ahí vino sobre los discípulos el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en el capítulo 2 y en el verso 40. Y ahí se dieron los primeros pasos para la organización de la iglesia. Ahí, cuando ya fueron investidos, acordamos que el primer discurso que dieron Pedro y Juan, se convirtieron más de 1000 nomás ahí, hermano. Y ahí empezó los primeros pasos del cristianismo, allí en Jerusalén. Ahí empezó, mi amado hermano, que todo esto ya nosotros ya lo leímos, ya lo repasamos, en la cual se dieron esos primeros pasos de la organización de la iglesia.
y empezamos a leer de ahí para adelante, desde el de Hechos capítulo 2, 41, hasta el capítulo 8, verso 3. Ahí, mi amado hermano, ahí, ahora vamos a empezar esta segunda etapa donde nosotros ya miramos. La segunda etapa está en Judea y en Samaria, y vamos a empezar del capítulo 8, verso 4, hasta el capítulo 9, 43. Pero hoy no lo vamos a hacer todo, vamos a ir poco a poco, lo vamos a ir estudiando, hermano, para poner atención, en la cual se presenta la persecución contra los cristianos. Una persecución encadenada después de haber pasado Esteban el martirio. Allá en el capítulo de Hechos, en el capítulo 6 de Hechos, y del verso 8 al capítulo 7 al 60, que lo estudiamos hace unos días atrás, ahí empezó la persecución encadenada sobre todos los cristianos. Primero empezó con Esteban, porque Esteban hablaba con la verdad, estaba lleno del Espíritu Santo, y él no callaba, él no mentía, él no ponía pretexto, él no ponía palabras que no fueran del Espíritu Santo. Solamente él hablaba lo que el Espíritu Santo le diese que andaba. Él sabía que lo iban a martirizar, que lo iban a matar, pero aún así no le interesó y siguió hablando del Cristo resucitado, del Cristo de la gloria, a lo cual él le señalaba: ustedes lo mataron, ustedes hicieron todo esto con ellos. Qué tremendo, mi hermano. Allí Esteban obligó a muchos de ellos a salir de Jerusalén y dispersarse por las tierras de Judea y de Samaria. En el capítulo 8 que ya leímos ayer, del 1 al 3, este hecho vino a favorecer a la propagación del Evangelio, que ya por entonces había alcanzado diversos puntos de Siria y Palestina. Y hoy vamos a entrar al capítulo 8 del verso 4, donde empieza la segunda etapa. Introducción en el libro de los Hechos, del capítulo 8, del verso 4 al 25, en el cual vamos a estar estudiando este día, esta hora. Dice la introducción que la iglesia cristiana comienza a expandirse más allá de Jerusalén, y un nuevo capítulo de la evangelización se abre en Samaria. Este pasaje describe cómo los discípulos, dispersos por la persecución, llevan el evangelio a nuevas regiones. Quiere decir que a pesar de que estaban dispersos, ellos no callaban, ellos seguían enunciando, ellos no tomaban en cuenta, no les importaba que los mataban como a Esteban. Pero ¿por qué tuvo que pasar esto? Para que se expandieran ellos y fueran hablando de la resurrección, del evangelio, del Cristo de la gloria, sacando de todo engaño que los judíos tenían metido al pueblo de Dios. Dice que iban anunciando por las regiones, y nos muestra tanto los frutos como los peligros de la evangelización. La historia se centra en el ministerio de Felipe, ya no el de Esteban. Ahora viene Felipe, en el ministerio de Felipe, la conversión de los samaritanos
y el encuentro con Simón el mago, quien busca el poder del Espíritu Santo de una manera equivocada. Hermanos, a través de este pasaje vamos a poder aprender valiosas lecciones sobre el poder del Evangelio, la autenticidad de la fe y la importancia de la verdadera conversión. Este estudio nos ayudará a reflexionar sobre cómo podemos vivir nuestra fe de manera genuina y cómo debemos responder ante las tentaciones de usar la fe como medio para fines egoístas. Punto número 1. La evangelización en Samaria. Felipe y la predicación del Evangelio. El verso clave de este punto lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 8, del verso 4 al 8, y dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus mundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Qué bonito, hermano, qué bonito. Ya Esteban ya no estaba, ya Esteban lo habían martirizado, y ahora se presenta la persecución en la iglesia primitiva, en los primeros tiempos, una persecución tremenda, hermano, que se tuvieron que salir, se tuvieron que esparcir, unos para un lado, otros para otro, y así, pero ellos no callaban, ellos seguían hablando del Cristo de la gloria, del resucitado, que había resucitado, de Jesús, que había resucitado, de la resurrección y del arrepentimiento. Y los que lo oían eran, hermanos, esto está tremendo, hermano, porque solamente con el poder del Espíritu Santo en tu vida vas a poder dar la palabra, y la palabra va a ser el trabajo que va a ser en la persona, va a ser transformada y va a ser cambiada. Tú y yo no podemos, pero la palabra que soltemos con poder del Espíritu Santo va a edificar y va a transformar a la persona, y no eres tú, sino el Espíritu que está en ti por hablar la palabra de Dios. Qué tremendo, mi amado hermano, qué tremendo, porque dices que fueron esparcidos, iban anunciando el Evangelio por todo lado, pero Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, descendiendo a la ciudad. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido de ciudad en ciudad en ciudad, y cuando les predicado al Cristo de la gloria? Qué bonito, mi hermano, qué bonito trabajo es hacer eso que hacen estos hermanos, que no están solamente en un lugar, que se dejan guiar, que se dejan mover por el Espíritu Santo para ir anunciando a nuevas criaturas de Dios el Evangelio de la salvación, el Evangelio que le va a dar vida al Cristo resucitado, a ese que te hablaron, a ti, a mí, y que ahora estamos aquí discipuladamente hablando del Cristo de la gloria con autoridad y poder, porque vino
el Espíritu Santo a mi vida y a tu vida. Así que tú y yo no debemos callar, debemos de seguir anunciando, mi amado hermano. Y dice que Felipe le predicaba al Cristo de la gloria. Y en el verso 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Qué bonito, hermano. No solamente hablaba el evangelio, hablaba la palabra con poder, sino que hacía ¿qué? Hacía señales, hacía prodigio, hermano, sanaba enfermos, los milagros. Así que la gente ya no solamente creía por la palabra, sino que también creía por las obras que hacía en el nombre de Jesús, mi amado hermano. Por eso allá en el Evangelio decía Jesús, si no me creen por mis palabras, crean por mis obras que hago. Y aquí está la palabra de Dios. Aquí está esta palabra que cuando tú predicas, cuando tú hablas del Cristo de la gloria, muchas personas son sanadas. Tal vez no los pueda ver físicamente, pero del alma son sanadas, son restauradas y son convertidas, porque estás hablando la palabra de Dios. No eres tú, es el Espíritu Santo que está haciendo la obra en cada uno de ellos, como la hizo en nosotros. El verso 7 que leímos del capítulo 8 de Hechos dice, porque muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Podemos ver qué tremendo, hermano, qué llanura, qué poder, hermano. A nosotros creo que nos falta esa llanura del Espíritu Santo para poder hablar, para poder hacer milagros, para poder hacer señales. Fíjate qué bonito, hermano, cuando tú hablas la palabra de Dios empieza a hacer lo suyo. Por eso es que dice que la palabra no regresa a él vacía, sino regresa con frutos, porque ya hizo efecto. Él, el hermano que la escuchó, era aquel que la habló en tu amigo, en tu hermano, en tu mamá, en tu papá, en tu parentela. Oh, bendito Dios, santo eres. Y dice que Felipe les hablaba la palabra, pero al mismo tiempo iban sucediendo los milagros. No es que Felipe los hiciera, es que el Espíritu Santo estaba haciendo su trabajo, la palabra. Por eso dijo Jesús, ustedes ya están limpios por mi palabra. Oh, aleluya, gloria a Dios. Dice el verso 8 del capítulo 8 de Hechos, así que había gran gozo en aquella ciudad. Aleluya, aleluya. Había un gozo por lo que ellos estaban viendo, y ellos sabían y se estaban dando cuenta que no les estaban mintiendo, que no les estaban contando un cuento de hadas, que no le estaban contando un libro de historia, que la palabra que hablaba Felipe iba acompañado con milagros, con prodigios, con todo esto, con señales, mi amado hermano. Y dice que el pueblo se gozaba en gran gozo. Hermanos, Felipe, uno de los 7 diáconos, es presentado aquí como un evangelista fiel que lleva el mensaje de Cristo a Samaria, una región históricamente rechazada por los judíos debido a las tensiones étnicas y religiosas. A través de su predicación, Felipe pudo realizar milagros
expulsar demonios y sanaba a los enfermos, lo cual valida su mensaje y genera gran alegría entre los samaritanos. La respuesta del pueblo es impresionante. Ellos escuchaban, veían los milagros y se convertían. En Hechos capítulo 8, verso 9 al 11 dice: pero había un hombre llamado Simón, antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A ese oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaban y le estaban atentos, porque con sus artes magia les había engañado por mucho tiempo. Fíjate qué tremendo, hermano. Este mago, cómo tenía engañado cuando Felipe predicó, lo sacó del engaño a toda aquella gente que este mago les hablaba, y ellos pensaban que lo que hacía él era por obra de Dios, era por poder de Dios. No, era poder del demonio que tenía esta persona. Este Simón tenía eso, porque solamente con eso hacían todo eso, hermano. Aquí no podemos dar cuenta que el demonio también da poder, pero da un poder limitado, Podemos ver cómo este hombre tenía engañado a todo un pueblo, pero gloria a Dios que llegó Felipe y empezó a predicar, a hablar de la palabra de Dios, y muchos fueron convertidos y muchos salieron de su engaño. Este pasaje, hermano, nos recuerda que la predicación del Evangelio no está limitada por fronteras geográficas o culturales o étnicas. El mensaje de Cristo es para todos. Felipe no tuvo miedo de ir a Samaria, un lugar donde muchos judíos no se aventuraban y de predicar a aquellos considerados enemigos de Dios. Dios nos llama a ser un testigo sin importar nuestras diferencias con los demás. Dios, hermano, Dios no nos llama a ser su testigo sin importar nuestra diferencia con los demás. Podemos ver en el punto número 2 que vamos a tocar la conversión de los samaritanos, el bautismo y la recepción del Espíritu Santo. Verso clave sobre este punto. En Hechos capítulo 8, verso 12 al 16 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que se recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Qué bonito, mi amado hermano, qué bonita palabra,
Qué bonito estudio estamos realizando. Yo no sé si tú estás poniendo atención, hermano, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, no solamente él lo anunciaba, sino que lo anunciaba en el nombre de Jesucristo, en el nombre que tiene poder, a cual nombre es el más grande y más alto que pueda haber, el más poderoso, el cual nombre toda rodilla se dobla en los cielos y en la tierra, y todos sabemos que a ese nombre tú y yo doblamos rodilla. A ese nombre nos tuvimos que humillar ante Dios para que Él nos pudiera exaltar en su gloria, en su amor, en su misericordia, en su sabiduría y en su gracia, que por gracias a Él somos salvos, tú y yo. Hermano, Felipe anunciaba el Evangelio en el nombre de Jesús, y dicen que muchos se bautizaban, hombres y mujeres se bautizaban, en el cual habemos muchos bautizados hoy en día. Pero lo más tremendo aquí, mi amado hermano, que era Simón, el que hacía la magia, en el verso 13 de Hechos, capítulo 8, dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba impactado, estaba que no creía. ¿Cómo nomás? Con el puro nombre de Jesús. Imagínate, hablar con la verdad. Felipe estaba hablando la verdad. Él estaba hablando la verdad. Simón, el mago ese, que con magia, que tenía engañados, como ahora hay muchos aquí en la tierra. Ahora vas y pasa para leerte la mano, te voy a echar las cartas, te voy a leer la mente, y mano, pura mentira, hermano, pura mentira, puro engaño, para sacarte el único centavo que tienes en la bolsa. ¿Qué le pasó a la mujer del flujo de sangre? Nos corrió primero a doctores, hasta con brujos satánicos y todo, gastó todo su dinero, y después vino a Cristo, y como Jesucristo fue sanada con solo tocar el manto de Jesús. No necesitó decir Jesús. Hermanos, hoy en día nos encontramos con varios charlatanes allá afuera, hermano, que mucha gente, desgraciadamente y desafortunadamente, lo primero que hacen, van y corren con el que te echa la carta, con el que te lee tu futuro, con el que te lee todas esas cosas, y te engaña, hermano, te mete un engaño, te saca dinero. Una vez que venga, tienes que venir unas 3, 4, 5 veces, te dicen, hermano. Cada vez que vas, te sacan tu 1,000, tu 2,000 pesos. Tienes que venir dentro de 15 días, porque esto no está así, o sea, te mienten, te encuentran, te engañan, y ahí vas tú a los 15 días que recibiste la raya, dejarte de pagar los biles, dejarte de comprar comida, pero ahí vas a consultar a ese charlatán, a ese mago, a ese brujo, ese satánico. Que el Señor lo reprenda en esta hora, en el nombre de Jesús. Solo declaro, bendito Dios. Dice que el mago, hermano, estaba atónico porque miraba los milagros que hacía Felipe. No los hacía él, lo hacía el poder del nombre de Jesús, porque todo lo que tú pidas
y todo lo que hagas en el nombre de Jesús, dice el Evangelio, allá que el Padre nos los concederá, pero todo en el nombre de Jesús. Si en el nombre de Jesús no vas a recibir nada de parte del Padre, pero si tú lo pides en el nombre de Jesús, le podrás decir a esa montaña, muévete de ahí y se moverá. Oh, bendito Dios Padre Todopoderoso, mi amado hermano. Tiene poder el nombre de Cristo. Dice el verso 14 del capítulo 8 de Hechos, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Hermanos, fíjate, hermano, aquí, fíjate, no solamente cuando ya eres bautizado, ya recibiste el Espíritu Santo, no, habían sido bautizados. Fíjate, en veces, mi amado hermano, si lo recibes, pero hay ocasiones, como aquí nos lo relata, que ellos ya habían sido bautizados, pero no habían recibido el Espíritu Santo, porque en veces hace falta la imposición de manos para que tú puedas recibir el Espíritu Santo de Dios. ¡Qué enseñanza! ¿Qué enseñanza nos deja este capítulo, estos versos que estamos leyendo? Y dicen que recibieron el Espíritu Santo porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y muchas veces aquí hay muchos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo y piensan que porque ya fueron bautizados en las aguas ya tienen el Espíritu Santo. No, es el bautismo de las aguas y el bautismo del Espíritu Santo es otro. Acuérdense que Juan el Bautista bautizaba en agua y que le dijo, detrás de mí viene otro que los bautizará con fuego del Espíritu Santo. Él. Así que, mi amado hermano, en veces la gente se confunde y piensa porque ya fueron bautizados en las aguas, ya está el Espíritu Santo ahí. En algunas ocasiones se suele presentar que saliendo del agua eres bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Algo bien tremendo. Felipe, hermano, predicó con éxito en Samaria y muchos samaritanos creyeron y fueron bautizados. Sin embargo, algo importante sucedió. A pesar de su bautismo, aún no habían recibido al Espíritu Santo. Y esto demuestra que la obra del Espíritu Santo no es solo un acto automático tras el bautismo, sino que depende de la oración y la imposición de manos por parte de los apóstoles Pedro y Juan. Y ellos ya habían ido, Felipe ya había ido, ya le había hablado la palabra de Dios, habían sido bautizados. Entonces fue Pedro y Juan y oraron y le pusieron la mano y recibieron el Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros pensamos que ya tenemos el Espíritu Santo, hermano, porque ya fuimos bautizados. No, hermano, es notorio cuando el Espíritu Santo te bautiza. De perdida, el día que te bautizó el Espíritu Santo, hablas en lenguas. Hablas lenguas. Ahí donde se da cuenta uno y se dan cuenta muchos que has recibido el bautismo del Espíritu Santo. En que sea esa vez que no me hables en lenguas. En Hechos capítulo 8, verso 17 dice:
y entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Este evento subraya la importancia de la unidad y la autenticidad de la iglesia primitiva, y también muestra cómo el Espíritu Santo es dado a los creyentes de manera especial en ciertos momentos claves. La conversación no es solo un acto externo como el bautismo, sino un proceso que implica una relación continua con Dios. El Espíritu Santo es esencial para nuestra vida cristiana. No basta con recibir el bautismo, sino que necesitamos la presencia continua y activa del Espíritu Santo para ser transformados, mi amado hermano. Punto número 3, mi amado hermano. Simón, el mago, la motivación equivocada para buscar el poder espiritual. Los versículos para este punto, que nos llevan a este punto, están en Hechos capítulo 8, versos 18 y 19. Y dice la palabra de Dios: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo le impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Oh, bendito Dios. Qué pecado tan grande estaba cometiendo Simón. Ahí, hermano, a Simón, a querer comprar eso no se compra, eso solamente lo da el poder del nombre de Jesús, lo da el poder de Jesucristo, el único que bautiza en el Espíritu Santo. Ese poder no lo puedes comprar, no lo puedes sobornar. Ese no se encuentra en la esquina, no se encuentra en la tienda de Don Pancho, no se encuentra allá en la birrería, no se vende, no la encuentras allá en la taquería, no la encuentras a ningún lado, solamente en la conversión y comunión con el Padre y con el Hijo, y entonces recibirás a este don del Espíritu Santo. Simón el mago quería comprar, le ofreció dinero. Dame a mí de eso. Dame a mí de eso. Hermanos, ya estás en el caminar de Dios, ya eres convertido, ya estás convertido a Dios. Pídele a Dios que te dé Él, porque yo no te puedo dar eso, porque a mí me lo dio el Señor, a mí solamente me lo dio el Hijo y el Padre. ¿O acaso yo tengo un costal para darte de eso? El pecado más grande que cometió Simón fue el ofrecer dinero, y le cuenta como blasfemia al Espíritu Santo. Simón, el mago que había cautivado a los samaritanos con su poder, ve en el poder del Espíritu Santo una oportunidad para aumentar su influencia personal. Lo quería comprar para hacer negocio, para sacar más dinero, ya no solamente con el engaño de Satanás, sino que quería también para que aumentara más su poderío. Pero no,
Porque no está en Felipe, no está en Juan, no está en Pedro, no está en mí, no está en aquel, no está en el otro. Darte a ti, al Espíritu Santo. No está en mí, está en el Padre, está en el Hijo, está en la comunión que puedas tener con el Hijo y con el Padre. Y entonces se te va a dar el Espíritu Santo de Dios. Este hombre, en lugar de buscar una relación genuina con Dios, intenta comprar el poder del Espíritu. Una manifestación de la motivación egoísta y de materialista que él tenía. Este intento de manipular el poder de Dios es condenado severamente. Hermanos, la fe no es un medio para obtener poder personal o riqueza. El deseo de controlar lo divino o manipular el Espíritu Santo para beneficios egoístas es una actitud peligrosa. Debemos de examinar nuestras propias motivaciones. O buscamos a Dios por lo que Él es y no por lo que nos puede, o no por lo que puede darnos. ¿Cómo lo buscas? ¿Por lo que es? ¿O por lo que te puede dar? ¿Por lo que me puede dar? Nuestra relación con Dios debe ser genuina y desinteresada, hermano. Debe de ser genuina y desinteresada. Si buscas a Dios para un bien tuyo, hermano, estás erróneamente y estás en el lugar equivocado que debes de estar. Punto número 4, mi amado hermano. El juicio de Pedro sobre Simón. La necesidad de arrepentimiento. Versículo relacionado sobre este punto lo encontramos en Hechos capítulo 8, verso 20 al 22. Y entonces Pedro le dijo: tu dinero parezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Qué tremenda palabra, qué exhortación nos da la palabra de Dios. Qué exhortación, hermano, qué exhortación le hacía Pedro a Simón el mago. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Tu dinero parezca contigo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a este brother de que se habían mentido al Espíritu Santo? ¿Qué les pasó? Lo mismo a Zafira. A Zafira, ¿y a quién era el otro? Al esposo de él, por haber mentido al Espíritu. No padecieron, no murieron por blasfemear al Espíritu Santo. Y Pedro le decía al mago, Pedro le decía, tu dinero parezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No, hermano, desgraciadamente y desafortunadamente yo he visto ocasiones que muchos han tratado de ofrecer dinero, de ofrecer tantas cosas a líderes, a pastores
en iglesia para recibir el poder que Dios ha dado del Espíritu Santo en ellos. Han querido comprar, han querido sobornar al Espíritu Santo. Hermano, que ni se te ocurra a ti y a mí ser eso. Porque ahí está lo que le pasó a Zafira. A Ananías y a Zafira. Ahí está. Ahí tenemos como ejemplo ese. Ahí tenemos. Y Pedro le decía a este mago, tu dinero parezca contigo. Dice el verso 21, no tienes tú tu parte ni suerte en este asunto. ¡Qué tremendo! No tienes tu parte ni suerte en este asunto. ¿Por qué le dijo? Porque no estaba él convertido, no estaba arrepentido. Él seguía a ellos para obtener poder, para entonces él ser más famoso y ser cosa para ganancia deshonesta. Quería el poder del Espíritu Santo. Y Pedro le dice, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ay, 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 ay. ¿Cómo quieres recibir al Espíritu Santo si tu corazón no es recto ante Dios? ¿Cómo? ¿Cómo quieres? Y anhelas al Espíritu Santo, le pides a Dios al Espíritu Santo, pero Dios que conoce la mente y los corazones, ve que no está recto el corazón y no te lo da, y ni te lo dará, porque tu corazón no es recto con Él, y tenemos que tener un corazón contrito y humillado ante el Padre, para que pueda darte el Espíritu Santo. Y Pedro le decía en el verso 22 del capítulo 8 de Hechos, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Arrepiéntete, le dice. ¿Qué entiendes? Arrepentidos, hermanos, hay que arrepentirnos para poder recibir al Espíritu Santo. Quita la maldad que hay en tu corazón, quita tu doblez en tu corazón. Sé recto ante los Dios, sé recto. Tu corazón debe ser recto ante Dios, debe ser un corazón contrito y humillado, que Dios pueda ver que realmente lo quieres ese poder para hacer las obras de Él, para que su nombre sea engrandecido y sea esparcido por Samaria, por Judea, por Jerusalén, hasta los confines de la tierra. Y quizá te sea perdonado este pecado. Hermanos, Pedro, al ver la actitud incorrecta de Simón, lo conforta fuertemente. Simón había intentado comprar el don de Dios con dinero, lo cual es completamente incompatible con la naturaleza del Evangelio. Pedro le llama al arrepentimiento y le da la oportunidad de corregir su error, mostrando que incluso las malas motivaciones pueden ser perdonadas si hay arrepentimiento genuino. En Hechos capítulo 8, verso 23 dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Sas y sas. Qué tremenda esta enseñanza. Qué tremendo
esto, hermano, que estamos el día de hoy desenglosando. Porque hiel de amargura y en prisión de maldad, veo que estás en prisión de maldad, en amargura, en codicia, en toda la vanidad, en todo lo que es vanidad, mi amado hermano. Se encontraba el corazón de Simón el mago, hermanos. Pablo, y hoy nos dice el Señor a través de esta enseñanza: arrepiéntete, arrepentíos. ¿Para qué quieres tú el poder de Dios? ¿Para qué quieres al Espíritu Santo en tu vida? ¿Para vanagloria? ¿Para gloriarte? ¿Para enaltecerte? Pues déjame decirte, mi hermano, que Dios conoce tu corazón. Si eso hay en tu corazón, quítate eso de tu corazón, para que pueda venir la llanura del Espíritu Santo a tu vida. Hermanos, el arrepentimiento es crucial en nuestra vida cristiana. No importa cuál mal haya sido nuestra motivación, siempre podemos acudir a Dios con un corazón arrepentido. Dios es fiel para perdonarnos cuando nos volvemos a Él con humildad. La confrontación que Pedro hace a Simón es un recordatorio de que debemos tener un corazón limpio y recto delante de Dios, hermano. Punto número 5 para ir terminando. La respuesta de Simón. La importancia del arrepentimiento y la oración. El verso que nos respalda en este punto está en Hechos capítulo 8, verso 24. Y dice así: y respondiendo entonces Simón dijo: rogar vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ay, 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 ay. Hubo arrepentimiento. En cuanto de nosotros ha habido un arrepentimiento en este momento. En este momento, ¿qué es lo que estabas pensando? ¿Qué es lo que traebas en tu corazón? ¿Para qué quieres el poder de Dios? ¿Para qué quieres el poder de Dios? Para hacer milagros, para enaltecerte tú, para sentirte que tú la puedes, para sentirte que tú lo haces, o lo quieres para engrandecer el nombre de Jesús, o lo quieres para engrandecer el nombre de Jesús, y el pueblo y todos los que oigan y vean le den la gloria, le den la honra al Cristo vivo, al Cristo resucitado, al Dios de vivo y no al Dios de muertos, porque tú y yo tenemos un Dios de poder, un Dios vivo que está sentado a la diestra de Dios Padre y está esperando mi arrepentimiento y tu arrepentimiento, para entonces venga el Espíritu Santo en ti y te quites esa mentalidad que tienes para sentirte grande a través de su poder. Simón le rogó a Pedro: rogar vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Le entró el miedo, le entró el temor, porque este mago Simón ya había oído todo lo de Pedro y Juan, todo lo que se venía haciendo desde entonces, desde que empezó el Evangelio de Dios, desde la venida del Espíritu Santo. Ya habían oído lo que le había pasado
a Ananías y a Zafira. Y entonces le entró temor. Yo no sé si tú te entra el temor. Yo no sé si te está llegando ahorita el arrepentimiento a tu corazón y quitas todo eso. Y quizá Dios tenga misericordia de ti, pero yo te aseguro que si te arrepientes de todo lo que tú estabas en tu corazón y en tu mente, Dios que es fiel y es poderoso y grande para perdonar, te va a perdonar. Simón, al ser confrontado por Pedro, pide que los apóstoles oren por él, pero su respuesta, aunque parece de arrepentimiento, no muestra un arrepentimiento genuino. Sin embargo, los apóstoles continúan predicando el Evangelio y el Evangelio sigue extendiéndose a nuevas regiones. En Hechos capítulo 8, verso 25 dice la palabra: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. Regresaron a Jerusalén, pero cuando ellos regresaban, se fueron predicando, hablando la palabra. Cuando se regresaron, volvieron otra vez, predicando la palabra, hablando en los pueblos, hablando con los que se encontraban, hermano, anunciando el Evangelio de salvación, el Evangelio vivo, el que da vida, la palabra de Dios. Hermanos, el arrepentimiento genuino no se trata solo de pedir oración, sino un cambio profundo en el corazón. A veces podemos sentirnos arrepentidos por la consecuencia de nuestras acciones, pero Dios busca un arrepentimiento genuino que se refleje en un cambio de actitud y comportamiento. Conclusión, hermanos. En el capítulo 8 que estábamos leyendo de Hechos, del verso 4 al 25, nos enseña sobre la expansión del Evangelio y los desafíos que surgen cuando el poder de Dios se encuentra con motivaciones equivocadas de los hombres. La historia de Simón, el mago, nos recuerda que la fe genuina debe ser motivada por un deseo sincero de seguir a Cristo, no por un deseo de poder o de beneficio personal. Además, la iglesia nos muestra que a pesar de las dificultades y los problemas, el Evangelio sigue avanzando, y aquellos que se arrepienten sinceramente pueden experimentar la transformación que solo el Espíritu Santo puede ofrecer. Hoy, hermano, yo te invito a examinar nuestro corazón y nuestras motivaciones. Hoy, busquemos un arrepentimiento genuino y un deseo profundo de vivir para la gloria de Dios. Recuerda que la fe en Cristo no es una herramienta para tus propios fines, sino un llamado a vivir en obediencia y en humildad. Hermanos, unas preguntas para reflexionar. Número 1. ¿Cómo puedo asegurarme de compartir el Evangelio con motivaciones puras sin buscar beneficios personales? Pregunta número 2. ¿Está dispuesto a ser confortado por Dios
cuando tus motivaciones no sean correctas? ¿O cómo puede estar abierto a su corrección? Pregunta número 3. ¿Qué áreas de tu vida necesitan un arrepentimiento genuino y un cambio de actitud? Punto número 4. ¿De qué maneras puedes buscar más del Espíritu Santo y vivir bajo su guía en tu vida diaria? Punto número 5, pregunta número 5, y con esta finalizamos. ¿Cómo puedes ayudar a otros a comprender la importancia de una fe sincera y auténtica, no basada en deseos egoístas? Hermano y hermana, Dios te bendiga. Somos Iglesia y Refugio La Esperanza en Colina de la Mesa, en Tijuana, Baja California, México. Reciban abundantes bendiciones y un saludo y un abrazo fraternal de mis pastores Alma Leticia Rosa Huerta y de mi pastor José Antonio Granado González. Dios te bendiga, mi amado hermano.